Un segundito, ya, listo. La seguridad de lo que Dios va a hacer en ese tiempo, necesitamos persistir, mujeres, a pesar que de repente el enemigo va a venir a tratarnos de hacer de desanimarnos, a tratar de hacer que por ahí hay algún, creo que por aquí hay un micrófono abierto, vamos a silenciarlo, a tratarnos de hacer desanimar y quedarnos hacia la mitad, pero sabes que yo te animo en este día y me gustaría hacer una oración antes de que sigamos con el tema de manera específica para fortalecer a todas esas mujeres que sabes que están así como que en el hilo, como diciendo, sabes que yo ya me siento desanimada, yo ya quiero dejar el ayuno, estoy batallando mucho, entonces me gustaría que oráramos juntas, aunque sea rápidamente una oración pequeñita, para poder levantar tus manos y saber que Dios está aquí y quiere que sigamos adelante, ¿verdad? Entonces yo te invito también a que tú lo estés haciendo en conjunto, te metas en oración, porque ahí es donde vamos a fortalecernos, ¿sale? Bueno, pues vamos a orar rápidamente y todas juntas, apóyenme las que están bien, a fortalecer a las más débiles, ¿va? Señor, levantamos en este momento la vida de todas estas mujeres, Señor, que están en la brecha, incluso aún los varones que se encuentran en la brecha en este matrimonio. En estos tiempos, Señor, clamamos y levantamos las manos de todos ellos, Dios. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas a soplar sobre ellos ese aceite fresco, esa renovación, esas fuerzas como los búfalos, Señor, que ellas y que ellos, Señor, puedan recibir de esa fortaleza que tú recibiste cuando también ayunaste esos 40 días, Dios. Fortalece, Señor, renueva sus mentes, Señor. Ayúdalos, Señor, a pensar en la fe, asegúralos, afírmalos, afiánzalas, Señor, y que ellas puedan tener la seguridad de que tú estás obrando, aunque de repente las circunstancias se quieren salir fuera de control, aunque situaciones estemos pasando, Dios. Sabemos realmente, como dice tu palabra, contra quién es nuestra lucha y no desistiremos, sino que seguiremos adelante en este caminar, Señor. Declaramos que en este momento estamos juntas, Señor, en ese mismo sentir, porque dice tu palabra que donde hay unidad, ahí tú envías bendición y vida eterna, Señor. Así es que yo creo y declaro esa unidad en este grupo y en todas las mujeres que se están conectando, Señor, para seguir adelante en este ayuno, Señor. Y te pedimos fuerza y fortaleza para cada una de ellas, una protección sobrenatural para ellas. Declaramos ángeles alrededor que las sostienen, que levantan sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, chicas. Bueno, pues también comentarles el poder que hubo en el ayuno, ¿verdad? Recordemos a varios personajes bíblicos que ayunaron. Moisés ayunó 40 días y recuerda que él recibió las tablas, ¿verdad? Las tablas de la ley. Elías también ayunó 40 días y fue fortalecido. Y pues principalmente, no sé si se acuerdan también, Esther ayunó 3 días y se acuerdan que se había levantado un decreto de muerte en contra del pueblo judío. Y pues ese ayuno sirvió también para que se quebrantara ese decreto de muerte. Y pues principalmente Daniel, ¿verdad? Que ayunó 21 días, ¿verdad? Y él, ¿qué fue lo que recibió? Pues recibió esa revelación, ese entendimiento, esa sabiduría. Entonces, acuérdense que es nuestro año de revelación y pues es de manera específica y objetiva estamos orando, estamos ayunando por una transformación en nuestros matrimonios, ¿verdad? Por una restauración. Si tú en este tiempo estás viviendo situaciones difíciles en tu matrimonio, si tú estás viviendo situaciones donde dices, sabes que siento que esto ya no tiene remedio, estás a punto de abandonar el barco, pues yo te invito, mujer, que también te unas a este ayuno, te unas a las oraciones, te unas en un solo corazón, porque sabes que estamos en un solo corazón, todas juntas, ¿verdad? Por ese mismo objetivo, ¿sí? Donde más de dos estemos en común acuerdo en algo, Dios está allí y yo creo que Él está aquí con nosotros y Él es el principal autor de este tiempo de ayunos y de oraciones, ¿verdad? Pues muchas gracias, chicas. Pues yo espero que
que si tú estabas a punto de bajarte del barco, no te bajes, súbete, súbete. Por ahí me comentaba también una chica ayer que, ella estaba batallando mucho con dolor de cabeza, creo que por ahí está Gaby, me dice: "Sonia, estaba batallando ayer y hoy, pero yo me metí en la presencia y sabes que el dolor de cabeza se fue". Entonces, eso es clave para que nosotros podamos ser fortalecidas en este tiempo, ¿sale? Muy bien, pues por aquí ya se llegó el tiempo de poder presentar a nuestra expositora hermosa. Queremos mucho a esa expositora, es una expositora que yo amo mucho y admiro mucho porque en este tiempo es una mujer que Dios ha bendecido mucho, Dios la ha prosperado mucho, y podemos ver su crecimiento en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Y pues es un honor, es un gusto para mí presentar a Daily. Daily por aquí debe de estar ya, no sé si ya estés aquí, hermosa, pues sea bienvenida, bienvenida, ya está lista. Daily, quítame con la cámara, pues te amo mucho, Daily, pues yo sé que vas a compartirnos esa palabra que ya todos estamos esperando. Muchas gracias y bonito día a todas. Así es, chicas, muy buen día a todas. Y ese ánimo, chicas, sobre el ayuno, porque es bien importante para nuestro matrimonio. Sabemos que va a haber cambios, grandes cambios en nuestras vidas, milagros incluso. Y sí, una de las armas del enemigo es que nosotros queramos desistir, queramos, como dice Sonia, abandonar el barco, pero con Dios no, todo es posible, porque nuestra carne es imposible, pero sabemos que esto que estamos haciendo es para beneficiar nuestro matrimonio, incluso para beneficiar nosotras mismas, porque por eso estamos aquí en la lectura, para aprender, para avanzar, para seguir creciendo, pero sobre todo para que nuestro matrimonio sea súper bendecido, ¿verdad? Pues muchas gracias, chicas. Vamos a empezar. Y el tema del día de hoy es el tema para los que tienen el libro digital, dejen de maldecir. La verdad, el libro digital trae otras páginas, pero perdón, la digital es el día 10 y dejen de maldecir. Y para los que tienen el libro ya físico es el 78, ¿sale? Vamos a empezar. Dice: muchos de nuestros conflictos en el matrimonio se originan simplemente por la falta de dominio propio, que nos lleva a decir y hacer cosas precipitadamente, que luego lamentaremos. Si deseas restaurar tu matrimonio, debes pedirle a Dios que te ayude a tener un filtro entre tus emociones y tu lengua. Si bien es cierto que no podemos evitar sentir enojo, frustración, etcétera, si podemos impedir que nuestra lengua diga lo que quiera sin control, si podemos impedir que nuestra lengua diga lo que quiera sin control, no podemos permitir que nuestras emociones nos dominen. Muchos justifican sus malas reacciones argumentando que esa es su personalidad. Por ejemplo, cuando me enfado, no hablo, o cuando me enojo, exploto. No podemos escondernos detrás de nuestra personalidad no tratada o de nuestro mal carácter para justificar reacciones indebidas. Aquí, por ejemplo, nos está hablando, ¿verdad? El autor, de que muchas de las veces nosotros buscamos pretexto, ¿verdad? De decir: ah, no, pues es que así soy. Yo fui una de ellas que siempre, la verdad, fui muy, muy grosera, porque pues ahora sí que uno a veces lo aprende de casa, ¿verdad? Y hay veces que no de casa, sino de la calle, ¿eh? Pero regularmente pues a mí me pasó porque mi padre era así. Mi madre se enojaba por decir groserías y lo regañaba incluso delante de nosotras, pero pues mi papá así era, ¿verdad? Entonces pues él también se justifica de decir: ay, no, pues yo así soy, pues se aguantan, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces así nos justificamos nosotros de que así somos, o de que si te gusta, ¿no? Incluso en el matrimonio, porque muchas de las veces, pues yo te digo, fui muy tremenda y mi esposo no le gustaban las groserías. ¿Por qué? Porque en su casa nunca podían hablar una grosería. Entonces, cuando nos casamos, pues regularmente él empezó a escuchar groserías, maldiciones y todo, entonces él como que
se frustraba y me decía, ay, Daily, no seas así. Y yo siempre me justificaba de decir, ah, no, pues así soy, pues te aguantas. O así soy y esto soy. Y así, entonces siempre buscaba estos pretextos, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, pues, uno de ellos fue o es el problema de nuestro matrimonio, ¿verdad? En estar hablando cosas que hay veces que lo hacemos cuando estamos enojados y decimos o maldecimos, ¿verdad? Hablamos groserías o incluso maldecimos. Entonces, pues yo no conocía de Dios, para mí pues era normal, para mí eso era, o yo me sentía como que eso me defendía, ¿verdad? Pero estaba equivocada. Dice, esto no quiere decir que debamos callarnos y aguantar la injusticia. En lugar de ello, tenemos que aprender a vivir la verdad en amor. Hacerlo en amor, pues Efesios 4:15 dice, hacerlo en amor buscará construir el otro y no destruirlo. Expresar la verdad no siempre hará que el otro cambie inmediatamente. Fíjate aquí como dice, expresar la verdad no siempre hará que el otro cambie inmediatamente, pero abrirá un camino al diálogo. Siempre que vayas a decir algo, pregúntate, ¿cuál es la motivación para formularlo? ¿Te mueve el deseo de venganza, vindicación o de humillar al otro? Recuerda, Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Aquí, por ejemplo, podemos decir, aquí nos dice que si nos mueve el deseo de venganza, de humillar o de vindicar. Y sí es cierto, chicas, yo en mi caso siempre pensaba en la venganza, porque si me hizo algo mi esposo, yo siempre le decía y tenía una frase que igual mi padre me decía, en lo que tú vas, yo ya fui y regresé. ¿Por qué? Porque yo decía, si tú me haces una, yo te hago dos. Entonces siempre pensaba yo en la venganza. Siempre pensaba en que tú me hiciste y me la pagas, ¿verdad? Y si no puedo hacer otra cosa, pero sí te puedo decir cosas. O sea, para mí decía yo no te puedo decir las cosas en tu cara, ¿no? Pero eso no era, pues ahora sí, algo que podía, pues, establecer bien mi matrimonio, sino al contrario, yo decía cosas y hablaba cosas, ¿ah? En vez de bendecir mi matrimonio o en vez de bendecir a mi esposo, pues lo maldecía y yo no me daba cuenta. Toda restauración empieza al entender que sin respeto en la comunicación no habrá posibilidades de reparar la relación. Es común que las parejas se tratan en una de estas tres maneras. Pues si se dan cuenta, que si no tenemos respeto, no nos respetamos como esposa, pues no hay comunicación, ¿verdad? Si nosotros como esposa principalmente uno no se sujeta, ¿verdad? Pues no hay, Dios no bendice ese matrimonio y de todas maneras, pues no hay ¿cómo les puedo decir? No hay una comunicación, ¿verdad? Como pareja. Y es común en las parejas, dice, hay tres maneras. Uno, no se hablan. Pues una de las principales, pues yo no le hablaba a mi esposo cuando me enojaba y era no de un rato, era de días, incluso hasta el mes. Era, era, era imposible que yo pudiera perdonar a mi esposo en un día o 2 días, ¿verdad? Incluso pasaban días, yo, o sea, nunca me daba cuenta que yo le daba más poder al enemigo, sino que yo al contrario, orgullosa, no, pues ahora te dejo de hablar, ¿verdad? Yo me sentía según apoderada, como dicen algunos. Otra de las frases, se hablan pero no se comunican, se hablan solo para agredirse. Y no, pues una de ellas, pues por ejemplo, mi esposo es de temperamento flemático, pues nunca le puedo escuchar o nunca te digo, él nunca te va acostumbrado a maltratar o a decir palabras que no. Entonces, pues en esa parte, pues nunca nos agredíamos, sino que al contrario, yo era la que le agredía y yo le decía a veces cuando él, por ejemplo, se equivocaba o hacía cosas que no, pues yo siempre era de que, a ver, dime, ahora dime de frente, y más cuando él tomaba, les platico, para los que me conocen, pues mi esposo, pues el alcohol lo transformaba, ¿no? Porque cuando tomaba, pues sacaba todo, y cuando estaba en juicio, pues no me decía, al contrario, cuando estaba en juicio, pues me decía que estaba yo loca, y cuando yo le hablaba, le decía, oye, pues dime, contéstame, ¿ah?
y él me decía, no, pues que haya una loca y que no haya dos, pero cuando él tomaba, pues sacaba todo lo que él tragaba, como por decir, si yo le decía cosas o lo trataba de mala manera, él de un juicio no me lo decía, sino lo que lo sacaba cuando estaba tomado. Muchas de las mujeres que están aquí puede que le pase lo mismo, ¿verdad? Entonces es bien importante de cómo hoy nos enseña este libro de que debemos de cuidar nuestra boca, ¿verdad? Dice, cuando abrimos la boca para expresar emociones negativas sin filtrarlas, solo lastimaremos al otro. Habrá ocasiones en las cuales no lograremos un acuerdo inmediato en tales circunstancias. Debemos aprender a vivir en armonioso desacuerdo. Es decir, aunque no podamos entender el punto de vista del otro, nos respetamos y hablamos con prudencia, sin ofendernos y sin maltratarnos verbalmente, solo porque estamos en desacuerdo. Como alguien dijo por ahí, el amor encuentra su camino siempre. Aquí, por ejemplo, nos está enseñando que cuando abrimos nuestra boca, pues para expresar emociones negativas sin filtrarlas, o sea, sin pensar, solo lastimamos a la otra persona. Y sí, muchas veces cuando empezamos a decir, cuando estamos enojados, ¿quién reconoce y sabe que lastima a la otra persona solamente porque quieres que se sienta mal o porque quieres vengarte de él? Ahorita que estamos reunidas como mujeres, sabemos que cuando hablamos y lastimamos a nuestro cónyuge es por eso, porque queremos sentir, queremos decir palabras, ofender, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta aquí, podemos entender que debemos de respetarnos, debemos de hablar con prudencia. El día de hoy yo ya puedo respetar, ya puedo hablar con prudencia, incluso ya puedo quedarme callada, porque anteriormente, pues te digo, el enemigo siempre te enseña y te dice, no, si te quedas callada o no te defiendes, te van a pisotear. Era mentira, chicas, era una mentira, es una mentira que el enemigo te pone en tu cabeza y más los que somos de temperamento colérico. Los que somos mujeres, temperamento colérico, o hay hombres que son de temperamento colérico, es mentira que un hombre, por ejemplo, que es de temperamento colérico y quiera obedecer la palabra de Dios, la verdad, el enemigo siempre te va a poner, es que si te dejas, te van a pisotear, y es mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti y está trabajando en ella, o viceversa, está trabajando en ella y está trabajando en él. Es bien importante, chicas, que nos quitemos esa venda de nuestros ojos con esa palabra de mentira, de que si nos callamos, vamos a dejar que el enemigo nos pisotee. Eso es una vil mentira. Muchas veces yo lo cargué en mi mente y decir no, porque si me dejo, me van a hacer. ¿Por qué? Porque yo, la verdad, viví con mi mamá jamás maltrató, jamás cuando mi papá, pues ahora sí que hacía sus cosas, mi mamá se callaba y lloraba a escondidas. Entonces yo decía, a mí no me van a dejar eso, por eso yo me convertí en una mujer así de agresiva, a la defensiva, porque yo vi el matrimonio de mi madre, que mi mamá pues nunca maltrataba, nunca, al contrario, ella siempre lloraba a escondidas, me decía que no pasaba nada, pues yo era de las hijas mayores y pues yo veía todo, yo sabía todo. Mi papá nunca golpeó a mi mamá, nunca lo trató tan mal que digas así, a lo mejor una que otra palabra, lo único que mi papá hacía era tomar y gastarse el dinero, y mi mamá pues lloraba porque pues a veces alcanzaba y a veces no, luchaba con que no nos faltara nada, que no nos faltara pan en la mesa. Entonces yo agarré de eso y empecé a decir, cuando yo tenga a mi marido no voy a permitir que me haga eso, cuando tenga a mi marido no voy a permitir que me falte nada. Entonces, todo eso era una herida que yo no sabía identificar, y más porque no conocía de Dios. Entonces, yo era una persona amargada desde el principio, desde que yo me casé, empecé a agarrar a la defensiva con mi esposo. Cuando mi esposo tantito se equivocaba y yo me ponía a la defensiva. Entonces, pues eran heridas
yo no me daba cuenta, yo no sabía que eso era herida, era una herida que mi papá causó pues en mí, porque pues mi mamá siempre fue de las personas de que lloraba y se calmaba y no, aquí no pasa nada, ¿verdad? Entonces, yo al contrario, incluso tengo otras hermanas, a lo mejor aquí están conectadas y saben que por eso nosotros nos convertimos en mujeres amargadas, porque estábamos amargadas. Entonces, todo lo que creíamos que nos hacían, pues nosotros ya lo tomamos a mal, ¿verdad? Entonces es bien importante y el día de hoy yo puedo decirles con, con franqueza de que Dios cambió mi vida, Dios transformó mi vida, como decía hace rato Sonia, le doy muchas gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ha cambiado y ha transformado mi vida sobrenaturalmente y reconozco que sin Él nada hubiera yo sido, no sé dónde estuviéramos, el matrimonio que se estaba desbaratando, el matrimonio que el enemigo quería destruir, pues Dios lo reconstruyó, Dios hizo un corazón nuevo y estamos aquí bendiciendo a otros matrimonios cuando le doy gracias a Dios porque como dice su palabra, Él me escogió, Él me trajo hasta esta ciudad. ¿Para qué? Para que seamos un matrimonio de reconstrucción, un matrimonio que si yo les platicara mi testimonio, chicas, es algo que batallamos mucho, pero aquí estamos al pie de la brecha y una de ellas era de que yo estaba confundida y yo decía que era él, mas sin embargo no era él, era yo. Y, ¿Y por qué? Porque yo tenía un corazón herido, porque traía yo un corazón herido y todo eso lo traje a mi matrimonio. Yo quiero que ustedes, alguna de estas que están aquí, estas mujeres que son bendecidas, que Dios los está encontrando, quiero que reconozcan y que vayan a los pies de Cristo. La verdad, es bien importante reconocer como esposas que nosotras también las estamos regando, no solo el esposo, y que puedan decir, Señor, transfórmame, transfórmame. Hasta el día que yo dije, Señor, transfórmame a mí, cámbiame a mí, y no quiero ver la viga que tiene la paja de mi ojo. Estaba demasiado grande y la verdad desde ese día empezó a transformar, empezó a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas y le doy gracias a Dios por eso. Dice, cambien su futuro ajustando sus palabras. El diablo todo el tiempo busca generar situaciones en nuestra vida para que nos atemos con los dichos de nuestra boca. Por lo general, en momentos de debilidad emocional, enojo, rencor, tristeza, el enemigo aprovecha nuestra vulnerabilidad para llevarnos a realizar declaraciones negativas sobre nosotros mismos o nuestros seres queridos. El maligno busca que lancemos palabras de maldición sobre nuestra vida para de ese modo detener el avance de Dios en nosotros y que no cumplamos con nuestro propósito. Aquí es bien importante lo que decía hace rato, chicas, que debemos de evitar esos pensamientos negativos y empezar aprovechar y tener esa vulnerabilidad de cambiar, de querer cambiar, de reconocer de que somos esas mujeres que tal vez ahorita todavía no somos esas mujeres sabias para aquellas que apenas están empezando, que no somos esa mujer que Dios dice que esa mujer que edifica su casa. Fíjense que es bien importante que Dios les revele de que Dios nos hizo esas, dice esas mujeres idóneas, esas mujeres sabias, esas mujeres que edifican su casa, ¿verdad? Entonces es bien importante que entendamos esa parte de nuestras vidas que debemos de empezar a dejar de maldecir. Les voy a leer Proverbios 13:2, donde dice, con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Fíjate cómo nos compara Dios con ser esas personas que maldicen o personas que empiezan a decir palabras incoherentes, ¿verdad? Dice, con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Eso es lo que nos compara Dios. Y Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias.
Aquí, por ejemplo, una palabra de maldición es muerte. Una palabra de bendición es vida. ¿Qué palabra estás sembrando en la vida de tu esposo? ¿Qué palabra estás sembrando en la vida de tu familia? Por ejemplo, hay muchas veces donde nosotros decimos y declaramos palabras a nuestro esposo, ¿verdad? Palabras que hieren, palabras que matan. ¿Por qué matan? Porque empiezas a decir, eres un bueno para nada y estás declarando que es un bueno para nada. Estás sembrando esa palabra y el diablo de ahí se agarra. El decir eres un flojo o eres, o sea, o eres un mujeriego por aquellos que han pasado infidelidad. O sea, y tú ya le estás declarando y le estás diciendo palabra de maldición, palabra que el enemigo está sembrando y se puede cosechar, como dice aquí, ¿verdad? Conse conse cosecharemos las consecuencias. Es bien importante qué palabra sale de nuestra boca, chicas. Debemos de pensar antes de hablar, porque sabemos que cuando estamos enojadas y creemos que ya no vamos a vivir con esa persona, creemos que ya no vamos, porque si ustedes saben, no sé si les pasó, porque a mí me pasaba muchas veces, cuando yo peleaba con mi esposo, para mí ya, decía yo, ya, es el último, ya hasta aquí llegamos. Entonces, pensamos y decimos palabras y cosecha, y vamos a cosechar eso. Entonces, bien importante de darnos cuenta de que cuando peleamos es por un rato, se enciende esa llama, ¿verdad? Pero debemos de saber apagarlas en vez de seguir encendiéndola, ¿verdad? Es bien importante que dejemos de decir esas palabras negativas hacia nuestro esposo, porque acuérdense que él y tú son uno. Sabes de lo que tú le dices, te va a perjudicar a ti, chicas. ¿Sale? Proverbios 15:4 nos dice, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que las palabras suaves son árbol de vida. O sea, si tú hablas palabras buenas, coherentes, pues sabemos que son un árbol de vida, ¿verdad? O sea, como no comparar la palabra, o sea, tu lengua qué habla, qué poder tiene para, para vida o para muerte. ¿Sale? Dice, nunca debemos olvidar que somos dueños de nuestro destino y las palabras son los ladrillos que forman su base. Siempre tengan presente que cada vez que abrimos nuestra boca, sembramos vida o muerte en nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos. Como les decía hace ratito, ¿verdad? Que es bien importante que sembramos en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque somos esposos y somos una sola carne y todo lo que estamos construyendo, cuando por ejemplo nos sale una palabra que no debe de salir ya, debemos de ver qué ladrillo estamos poniendo, qué palabra. Visualicen, por ejemplo, cuando empiezan a salir palabras negativas, palabras, o sea, palabras de maldiciones, vayan viendo cuántos ladrillos van poniendo. Entonces, si se dan cuenta y empiezan a visualizar, vamos a empezar a derribar esos ladrillos y en cambio de decir, eres un bueno para nada, puedes decir, mi esposo es un esposo, por ejemplo, que tú dices un bueno para nada, pues que supuestamente no sirve para nada, ¿verdad? Entonces puedes decir, no, pues mi esposo sirve en todo, y ya puedes decir, por ejemplo, cuando te molestas, ¿no? O sea, si no trabaja o no le gusta trabajar, un ejemplo, pues mi esposo es un hombre trabajador. Dice, hay un versículo donde dice que todo lo que declaremos con nuestra boca será hecho. Entonces, empecemos a pensar y declarar que todo lo que declaremos en nuestra boca será hecho, porque como dice ahorita el Proverbios, verá, todo lo que hablas cosecharás y tendrá consecuencia. Entonces, si tú empiezas a declarar todo lo negativo que ves en tu esposo y empiezas a declarar positivamente, va a empezar a haber un cambio, ¿verdad? A excepción del hombre, Dios creó todo hablando de igual manera. Dios colocó poder creativo y autoridad en nuestras expresiones. A las palabras no se las lleva ningún viento, darán fruto de vida o de muerte.
Si se dan cuenta, aquí muchas de las veces en el mundo nos dicen eso, ¿verdad? Ay, las palabras se las lleva el viento. Es mentira, no se los lleva el viento. Las palabras que tú estás hablando tienen consecuencias. Entonces, dejemos de pensar de que las palabras que tú dijiste o maldijiste se los llevó el viento. Y más, por ejemplo, cuando declaramos palabras en frente de la persona que no estamos diciendo, ¿verdad? Siembras tú ya esa semilla en la vida de la persona. Jesús dijo, pues yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Mira lo que dice Mateo 12, 36, 37. Para los que no sabían, este versículo, fíjate cómo nos habla Dios. Dice, pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta en toda palabra ociosa que hayas pronunciado. Así es que no tanto por lo que digamos, sino por lo que Dios nos va a recibir allá, dice, nos declarará inocente o por las palabras seremos condenados. La lengua es el órgano de nuestro cuerpo más usado por el diablo para destruirnos. Piensen en cuántos pecados podemos cometer con la lengua. Podemos cometer, por ejemplo, mentira, murmurar, maldecir, calumniar, difamar, chismear, sembrar discordia entre hermanos, lastimar con lo que decimos, usar palabras obscenas. Fíjate cómo dice que en nuestro cuerpo el órgano más usado por el enemigo es la lengua. Y sí es cierto, ¿por qué? Porque murmuramos, porque a veces mentimos, porque incluso nos sale una palabra de maldición, porque difamamos cuando a veces alguien nos cae mal, porque levantamos chismes, sembramos discordia entre hermanos porque no nos pareció lo que dijo o lo que está haciendo. Y son diferentes cosas que, aparte de hablar palabras obscenas, ¿verdad? O lastimar incluso a algún ser humano. O sea, de todas esos sale para lastimar. Si se dan cuenta, el mentir lastimas, el difamar lastimas, el chismear lastimas también a la otra persona. Y todo eso es para herir. Son puro para herir, ¿verdad? El mayor desafío del matrimonio consiste en saber comunicarnos en los momentos de conflictos, porque es entonces cuando más dañamos al otro. Una de las maneras de ayudarnos mutuamente para evitar heridas en esas circunstancias es poner reglas que ambos nos comprometemos a cumplir, tales como nunca mencionaremos la palabra divorcio. Aquí es bien importante, chicas, que cuando a veces tenemos una discusión, hayamos, pues ahora sí, peleado, ¿verdad? Es bien importante cuando tenemos el tema de la reconciliación, de donde ya podemos disculparnos, donde nos pedimos perdón, de que perdóname porque te ofendí o perdóname porque te hice sentir mal. Ahí es momento donde nosotros podemos hablar de que ya nunca mencionaremos la palabra divorcio, nunca recordaremos errores del pasado ya resueltos. Es bien importante que no debemos de reconocer errores del pasado ya resueltos porque supuestamente eso ya fueron perdonados, eso ya fueron tratados y si no han sido tratados es bien importante y tomarla en cuenta de que si, por ejemplo, tú perdonaste una infidelidad, si ya lo perdonaste, no tienes por qué traerlo otra vez y decir, ay, es que yo te perdoné y es que el otro y es que, y cuando me hiciste, no. Si tú perdonas, yo sé que es difícil porque yo lo pasé. Entonces, cuando nosotros perdonamos, debemos de sentirlo del corazón. Y si no lo sentimos del corazón, es necesario llevarlo al Padre y decir, Señor, yo perdono a mi esposo y empiezo a hablar y a decir, y sana mi corazón principalmente, ¿verdad? Sana mi corazón, no quiero recordar, no quiero sana esa herida porque es algo que pasamos
que no se lo deseo a nadie, es un dolor horrible, pero sabemos que Dios nos sana. El día de hoy yo puedo hablar y decir gracias, Señor, porque por eso tú me trajiste, por eso estoy a tus brazos. En esa ocasión yo quería morirme, quería decir, Señor, ya desaparéceme, es una vergüenza, y el enemigo pues te va a decir muchas cosas, ¿verdad? Pero el día de hoy yo puedo decir, Señor, gracias porque te encontré o tú me encontraste a mí, como dice su palabra, porque vistes en mí que podía yo restaurar mi vida, mi matrimonio, y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, para mí, el día de hoy ya puedo decir gracias, ¿verdad? Dice, jamás discutiremos frente a los hijos. Eso es bien importante, chicas, que cuando tenemos una discusión, nunca dejar que nuestros hijos salgan heridos. ¿Por qué? Porque es bien importante que ellos no deben de escuchar, no deben de ver que sus padres están peleando, están discutiendo, porque eso los hiere su corazón. Por ejemplo, como yo les decía, mi papá, mi mamá más bien lloraba, pero es porque yo me daba cuenta. Y cuando yo no me daba cuenta, yo les puedo decir que tal vez mi, permíteme, es que el internet como que ¿Todavía sigues por ahí, Dailies? ¿Listo? sí, sí, es que el internet anda Mm. fallando, Ah, ok. anda mudando. Igual a lo mejor apaga la camarita y puede ser que, aunque sí te escuchábamos bien, ¿eh? Sí, Sí, se escucharon muy bien. muy bien. Pues aquí estamos, chicas. Y sí, apagué la cámara. Ya no está muy bueno. Pues así es, chicas. Muchas de las veces, pues es eso, ¿verdad? De que es bien importante porque nuestros hijos los lastimamos. Uno, porque, como les decía, hay veces decía, no, pues ya con tu papá ya no tengo nada que ver y que no sé qué. Entonces, esas palabras los dejamos al corazón de nuestros hijos y nuestros hijos empiezan a ser dañados desde ahí, ¿verdad? Entonces, bien importante que cuando tengamos, eh, ahora sí que diferencias entre esposos es dejar a un lado a nuestros hijos. Incluso yo le doy gracias a Dios porque en esa parte era sabia de que cuando discutía con mi esposo, pues la verdad siempre lo mandaba en casa de su abuela, de la otra abuela. Entonces, pues nunca, mi hija, por ejemplo, nunca escuchó pleitos o así, que nos hayamos lastimado, ¿verdad? Evité esa parte, en eso, pues Dios cuidó su corazón, ¿verdad? Otra de las cosas dice, jamás iremos a dormir con conflictos sin resolver. Esto sí me costó y me costó muchísimo porque, como les decía, era demasiado orgullosa. Entonces, y les platicaba que pues dejaba de hablarle a mi esposo, ¿no? Y entonces cuando llego a los pies de Cristo y escucho la palabra donde dice, no dejes que se ponga, como dice el sol sobre tu enojo o algo así, entonces yo ahí dije, ay, no manches, ¿cómo me voy a ir a dormir así con eso lo que me hizo y es que me tiene que pedir perdón y todo eso, ¿verdad? Entonces sí le batallé un poco, pero pues le pedimos ayuda a Dios de que nos ayuda, más que nada yo era la que era demasiado orgullosa porque mi esposo pues se equivocaba o me hacía una y al ratito, discúlpame mi amor y ya. Y yo no, no, ahora vienes con tu discúlpame y que no sé qué, o sea, era yo la mujer rencillosa, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
ya me pedía disculpas, pero para mí yo le decía, no, tu disculpas nomás y ya, y como si nada, y empezaba, ¿verdad? Era de esas personas que te digo, esas mujeres, como dice la palabra, rencillosa, porque pues literal no obedecía lo que dice Dios, ¿verdad? Pero empecé a aplicar eso en decir, Señor, pues ya lo primero lo que hacíamos, y los digo como testimonio, es de que, bueno, pues nos vamos a acostar, pero nos vamos a tranquilizar y mañana platicamos. Y traté pues de paso a paso, porque sí me fue, o sea, se me dificultó, lo reconozco. ¿Por qué? Porque pues te digo, era una persona de las que, no, pues así te quedas y no pasa nada. Era mucho de que, te tiene que pasar algo o debe de haber algo para que pagues, ¿me entienden? Entonces es bien importante que ya con Dios, pues Dios se encarga de todo, Señor, yo soy tu hija, mi esposo, porque yo sé que hay esposos que se portan mal y todo ese rollo, ¿no? Entonces es bien importante de que digamos, Señor, yo te dejo en tus manos la vida de mi esposo, dice tu palabra que somos uno, pero yo quiero que pues también hables a su vida, que tu Santo Espíritu lo acompañe y buscar la manera de cómo desahogarnos con nuestro papá, ¿verdad? Porque él es el papá de nosotras y nosotros debemos de ir con él y él se encarga de todo. Lo otro dice, viviremos al pie de la letra lo que dice la palabra. Pues, ¿qué les puedo decir, chicas? Pues este es un esfuerzo muy grande, porque les digo yo como persona, que pues estamos como de ahorita, ¿no? Parándonos a la brecha, haciendo todo lo posible para aplicar lo que dice la palabra, ¿verdad? Vivir lo que dice la palabra, porque si nosotros no lo aplicamos y no lo vivimos, pues no va a servir de nada, ¿verdad? Podemos escuchar libros, podemos escuchar la palabra, prédicas, pero si nosotros no queremos llevar y aplicar a nuestras vidas, pues no, Dios no va a obrar nada. Si nosotros no tenemos un corazón dispuesto, pues Dios no va a obrar nada, ¿verdad? Entonces, bien importante que le pidamos a Dios esa sabiduría, que le pidamos a Dios de que nos dé esa fuerza de voluntad, de que nos dé el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que nuestro matrimonio pues se fortalezca, para que seamos esas mujeres sabias, para que seamos esas mujeres que edifican, que levantan esa casa, como dice la palabra, y decirle, Señor, en mis fuerzas no puedo, en mi carne siento que eso no es justo, porque eso es la verdad que uno piensa, pero yo sé que todo lo puedes, como dice su palabra, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no para apresurarse para hablar ni para enojarse. Eso nos dice Santiago 1:19. Mateo 7:3 nos dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Muy importante que el enemigo siempre nos va a hacer ver a nuestro esposo todo lo malo, todo lo que no nos agrada, incluso nosotros, ¿verdad? Porque si no me agrada cómo es, o cómo habla, o cómo dice, o cómo se comportan, pues eso es lo que me enfoca, ¿verdad? Es bien importante que debemos de ver a nuestro esposo y declarar palabras, como les decía hace rato, de lo que no está bien para bien. O sea, decir, mi esposo es un buen trabajador, mi esposo es esto. O sea, de lo que tú veas negativo, lo declaras en positivo. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Proverbios 15:1. Dice, ¿cómo mejorar mi manera de hablar y bendecir con mi boca? Número uno, que muchas de las coléricas no les va a gustar. Es mejor ser rey de tus pensamientos que esclavo de tus palabras. Miren estos textos a continuación. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Proverbios 21:23 dice, el que refrena, dice, aquí en otra versión dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Este proverbio es
algo que nos enseña, dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Proverbios 10:19. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que refrenemos nuestra lengua, que hablemos antes que pensemos antes de hablar. Señor, ponme en la boca una centinela, decía el Salmo 141:3, David, dice, un guardia a la puerta de mis labios. O sea, aquí, por ejemplo, ay, se me olvida quién fue David, se me fue el rollo. Aquí David, por ejemplo, no dice, Señor, ponme en la boca una centinela o un guardia a la puerta de mis labios, porque aquí, por ejemplo, David le está reconociendo que se equivocaba, ¿verdad? Estaba reconociendo, entonces le pedía a Dios que le pusiera una centinela o un guardia, dice, a la puerta de sus labios. ¿Qué quiere decir? Que le pedía ayuda a Dios, porque sabemos que no es fácil, porque ya nos acostumbramos a vivir o a vivir ese tipo, esa manera, pues de esa manera, ¿verdad? Debemos entender que los hombres y las mujeres tienen propósitos diferentes al hablar. Ellos lo hacen para compartir información. En cambio, ellas usan la comunicación para expresar sentimientos y procurar empatía al agredir a nuestras esposas con palabras. Estamos dañando su corazón de manera grotesca, lo cual hará que se cierren y busquen comprensión en otras personas. Esto las expondrá a peligros innecesarios. Aquí, por ejemplo, muchas de las veces, pues pasa eso, ¿verdad? Por eso una de las cosas que les puedo decir, y es porque, pues yo trabajé también en áreas donde había mucho personal, y una de las causas que yo veía era por el maltrato en casa. Incluso después mi esposo, pues ahora sí que me confesó no sé si ya les platiqué, pues, de que él siempre dice que cuando veía que yo estaba enojada no quería llegar a la casa. Y lo que hacía, pues, era quedarse en la calle. Y me dice, pues yo sabía que estabas enojada, pero no quería llegar a la casa y de todos modos seguía portándome mal, aunque después me arrepentía, decía, no, pues ¿por qué tomé? Porque era uno de sus defectos, como le decía, de que cuando tomaba, pues sacaba todo, ¿no? Ahorita puedo reconocer que, pues era lo que vivíamos en casa, ¿verdad? Entonces, cuando él estaba en juicio, pues no me decía nada, pero cuando estaba borracho, pues ya podía hablar, decirme las cosas, ¿ah? Entonces, uno de eso era de que mi esposo, pues, decía, no, pues si ya está enojada, pues ya, mejor tomo por completo, porque decía que él podía o quería tomar una o dos cervezas, pero sí, yo era una de las personas de que no, ni una. Yo no lo entendía, no sabía que una o dos cervezas pues podía estar tranquilo. Entonces, una de las cosas es de que él cuando tomaba, pues ya, tomaba con, pues ahora sí hasta emborracharse, porque decía, no, pues de todos modos, si yo tomé una, acepté una o dos con algún amigo que me topé o que, porque no, él no era de buscar o de ir o meterse a cantina, sino que pues era el paso, ¿verdad? Las tentaciones estaban al paso de donde él caminaba, de donde él salía de su trabajo. Entonces, hoy les recomiendo, chicas, para aquellas mujeres que sus esposos sufren o pasan por el alcoholismo, yo les recomiendo que sí permitan uno o dos. ¿Por qué? Porque es bien importante que mejor lleguen a casa y que en casa puedan tomarse uno o dos cervezas a que se queden en la calle, porque saben que cuando van a llegar hay pleito, ¿verdad? Como les decía, yo pues era una de esas personas de que si mi esposo tomaba, pues ya empezaba el pleito, incluso como les comentaba, o sea, yo no quería que mi esposo tomara uno porque decía, no, pues ya se va a gastar el dinero y se va a acabar, y si yo permito que tome, pues entonces ya va a querer hacer como mi papá. Era uno de esos pensamientos que me cegaban, y yo decía, no, pues a que tomes y gastes el dinero allá, pues mejor dámelo y yo voy a comprar lo que necesitamos para nuestra hija, porque en ese entonces tenía nomás a la niña. Entonces me cerraba y cerraba el mundo, hasta después entendí de que mi esposo tenía que dejar de tomar poco a poco. ¿Por qué? Porque él
Cuando empezó a dejar de tomar, empezó a entrar la ansiedad. Cuando él ya dijo, ya quiero dejarlo, porque también él quiso poner de su parte, le entraba ansiedad. Y ahorita puedo entender porque estuve un tiempo con perdón por que les diga esto, pero yo sé que hay una mujer o a una que otra mujer aquí que necesita escucharlo, porque hay hombres que se drogan, hay mujeres que sus esposos se drogan o que sus esposos toman y que les es difícil. Y les digo porque yo trabajé, estuve más bien apoyando en Casa Libertad y yo pude entender desde ahí cómo los hombres o cómo los jóvenes y las personas que están ahí se les dificulta estando aquí afuera. Allá adentro no, pues porque están encerrados, ¿verdad? Pero aquí afuera es bien difícil y pueden recaer. ¿Por qué? Porque a veces con una discusión, algo que hay aquí en como pareja, empieza el enemigo a decir, ah, no, pues ve y toma, busca solución de diferente manera, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es eso, que les entra la ansiedad, les empieza una ansiedad y esa ansiedad es muy difícil. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo requiere, quiere pues de que tome o que se drogue. Por eso muchos vuelven a caer, o sea, les pasa pues eso, lo que le dicen la mentada recaída, ¿verdad? Es bien importante de apoyar a nuestra pareja y poder decir, ah, no, pues sí, te permito o ve y compra y tómalo o vamos. Incluso les puedo decir y confesar de que a mí me daba vergüenza porque decía, ay, no me van a ver si me ve una persona de la iglesia, pero después entendí que pues no era pecado tomar, pues ahora sí iba hasta emborracharse y más porque tenía que calmar la ansiedad, pero fue y así lo fue dejando, incluso dejó de tomar se engañaba a sí mismo su mente en ponerle limón, sal y hacer como tipo michelada, pero sin alcohol. Fue de esa manera cuando empezó a buscarle de diferentes maneras para que la ansiedad no llegara a su vida, ¿verdad? Por eso es bien importante, chicas, para las que pues ahora sí tienen ese tipo de, no problema, ¿no? Pero pues buscarle la manera, la solución, ayudarlo. ¿Por qué? Porque yo fui una de las personas que no podía ayudarlo, no sabía ayudarlo, porque yo siempre le decía, pues deja de tomar y ya, o sea, nomás no tomes, o nomás no vayas, o nomás no lo aceptes, o nomás no lo reciban. Pero era una de sus batallas, así como nosotros que no, que por ejemplo te puedo decir que yo era de la ira, de que tantito con tantito explotaba. Entonces, si él me dijera, dale, pues nomás no te enojes y ya, pues se me dificultó, ¿no? Entonces, ahí pude entender donde mi esposo, pues sí necesitaba la ayuda y la ayuda la tuve que dar yo. Cuando yo decía que jamás iba a permitir que tomara una cerveza que delante de mis ojos, pues, o yo que aceptara con que él lo comprara, pero empecé a reconocer y darme cuenta de que él tenía un problema. El alcoholismo era un problema, entonces empecé ayudarle y darle solución, ¿verdad? Pues seguimos, chicas. Número 2 dice, piensa antes de hablar. Hay 4 tipos de personas en el mundo. La gente que piensa antes de hablar, aquel que lo hace mientras habla, quien reflexiona después de hablar, el que nunca piensa. O sea, somos 4 tipos de personas que, que tenemos esto, ¿verdad? Unos que piensan antes de hablar, otros mientras hablan, pues ya lo dijeron, el que reflexiona y el que nunca piensa. El que nunca piensa es el que cuando empiezas a hablar y sacas palabras, es cuando no pensaste, pero ya dijiste, ¿verdad? Incluso, pues a veces no lo traemos tanto en nuestra mente, pero vienen recuerdos o algo y empezamos a decir cosas que no, ¿verdad? Proverbios 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Si le considera prudente, si cierra la boca. Entonces es bien importante que debemos de entender y dice que hasta un necio puede ser sabio en esa parte, ¿verdad? Porque guarda silencio.
Número 3, trata con la raíz. Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. O sea, si quiero mejorar mi lengua, debo sanar mi corazón. Eso es lo que le decía. Porque yo traía un corazón herido, por eso decía ese tipo de cosas. Un corazón herido, un corazón ofendido, un corazón orgulloso, constantemente empieza a pecar con esos dichos. ¿Por qué? Porque traemos herida en nuestro corazón, porque traemos orgullo, porque traemos, como les decía, yo traía herida y traía orgullo. ¿Por qué? Por el orgullo, ¿por qué? Porque decía, no, pues a mí nadie me va a ofender, me va a maltratar o me va a tratar de la manera que quiera, ¿verdad? Entonces, eso es orgullo. Número 4, elimina las distracciones. La comunicación tiene el fin de conectarnos emocionalmente, pero si cada vez que nuestro cónyuge desea tener una conversación significativa, estamos con el móvil en las redes sociales, hablando con otra persona, solo lograremos apartarnos nosotros más y más. Es bien importante que cuando estemos en familia o estemos con nuestra pareja, es bien importante dejar eso, dejar el móvil, dejar lo que estamos viendo, que estamos hablando con otra persona que a lo mejor no son, pues ahora sí son pláticas no constructivas, es mejor, ¿verdad? Que nuestro matrimonio no tenga ninguna distracción, que podamos platicar como matrimonio. Dice, fue lo que le sucedió al rey Salomón. Sus muchas posesiones y mujeres lo llevaron a desenfocarse y finalmente se apartó de Dios. Y en 2 oportunidades se le había aparecido, dice, cualquier cosa que nos distraiga de nuestra relación con Dios y de nuestra familia acabará por destruirnos. Es bien importante, chicas, que debemos enfocarnos en nuestro matrimonio. Principalmente, Dios nos dice que es, primeramente, es nuestro matrimonio, ¿verdad? Es el primer ministerio que debemos de darle, pues ahora sí, prioridad, ¿verdad? Pues ese fue el tema, chicas, y en un ratito les paso lo que es una oración que pueden hacer junto con sus esposos y la oración modelo. No sé si alguien quiera comentar algo, quiera participar, les cedo el micrófono. Karina, Daily, buen día. buen día. Muchas gracias, Daily, por el tema, súper bien explicado. Y nada más yo quisiera comentar algo por experiencia. Eh, el veneno que tú cargas en el corazón, llámale resentimiento, llámale orgullo, llámale odio, es el mismo veneno que vas a salpicar a tus hijos si no los sanas. Es lo mismo que vas a hacer. Toda palabra que salga de tu boca mal dicha, maldiciendo a tu esposo por tus resentimientos, estás hiriendo a tus hijos cuando ellos no tienen la culpa de absolutamente nada. Tus hijos nacieron limpios, con un corazón limpio, con un corazón sin odiar a su papá o sin odiar a su mamá. No seas la culpable o no cargues tú con eso de salpicar el veneno que tú traes a tus hijos. Sácalo, sánalo, cúrate para que seas una madre o seas una esposa sana y que tus hijos crezcan en un hogar sano, que no crezcan con resentimientos, porque lo mismo que estás pasando tú, tus padres hicieron contigo. Así que no repitas lo mismo. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias, Daily. Era lo que quería comentar. Gracias, Cari. Es bien importante eso, sí, que salpicamos a nuestros hijos, pues, porque escuchan o ven, ¿verdad? Adelante, Betty. Riley, muchas gracias. Gracias por el tema. Fíjate que yo una palabra que siempre mencionaban hacia mi esposo y no nada más yo, o sea, era como una etiqueta que siempre y tú lo conoces desde siempre, que siempre le decía yo, eres bien imprudente. Y esa palabra yo siento que trascendía hacia la vida de mi esposo porque él tiene pues un temperamento muy sanguíneo. Entonces, y yo siempre, las palabras que más marcaba yo en él era, eres un imprudente y él nunca vas a cambiar, porque yo veía que él avanzaba, daba un pasito y sentía que retrocedía 4 y siempre, y eran no solo palabras que yo le decía, sino que yo ya me las había creído
Y yo solita decía, no, es que no, o sea, nunca va a cambiar, o sea, siempre va a ser un imprudente. Y me hiciste con el tema recordar que a través de yo decir tanto esas palabras, una vez una persona me dijo, estaba diciéndome algo de mi esposo y me dijo, es que tu esposo es bien imprudente. Y en eso como que yo reaccioné y le dije, no, mi esposo no es imprudente, es su temperamento, pero Dios ya está trabajando con él. Como que yo reaccioné de que eran palabras que yo misma había dicho, que yo misma había declarado sobre mi esposo, eran palabras maldichas y empecé a declarar en él lo contrario y a aceptar que él era un temperamento diferente, que Dios no iba a cambiar su esencia y empecé a declarar lo contrario, a declarar que mi esposo era un hombre prudente, era un hombre que frenaba su lengua, todo eso y la verdad que todavía no es perfecto, pero Dios ha hecho cosas tremendas y maravillosas a través del poder yo dejar de maldecir y mejor bien decir. Y pues gracias, Daily. Muy, muy padre el tema, muy enriquecedor, a pesar de la oposición. Sí, así es, chicas, pues sí, es bien importante. Yo sé que también hay varones que están escuchando y también es viceversa, ¿verdad? Tener un corazón dispuesto como esposo y más que nada que ellos tienen, pues ahora sí que la, pues la sacerdocia, ¿no? Lo del ser sacerdote de su casa, el poder ser pues es uno de los pilares bien importantes, es el primer pilar que va a poner, pues ahora sí, su cara frente a Dios, porque dice que él va a estar enfrente de su familia y es bien importante también que también es como nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros ponemos de nuestra parte, ellos ponen de su parte y sabemos que Dios hace la obra, ¿verdad? No, es cuestión de tener un corazón dispuesto, de querer cambiar, de querer solucionar, pues ahora sí los detalles que hay en el matrimonio, ¿verdad? Adelante, Elba, yo creo que es Elba, ¿verdad? Sí, bendecido día. Sí, qué hermoso tema. Y pues es bien cierto, pues que es un poquito complicado cuando uno todavía, pues cada día tenemos que aprender algo y cada día tenemos que entregarle algo a nuestro Padre. Y dice la palabra de Dios en Mateo 12:37, porque tus palabras, por, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, es tan importante cada día aprender a leer la palabra de Dios, a orar y pedirle a Él revelación, porque nuestro corazón es el que tiene que estar siendo sanado cada día. Y como cuando va uno iniciando, pues se nos hace bien difícil de decir, ay, no, es que no puedo cambiar, como comentaste, ¿verdad? Uno mismo se vuelve a sellar en el no. Entonces, siempre ser con palabras positivas, con palabras de bendición, para que cada día nuestra mente es un trabajo constante en uno mismo, porque de uno primeramente sanar y creer que lo que el Dios nos va orientando a través de leer la lectura, a través de escuchar, a través de estos temas tan hermosos, tan importantes, pues ir modificando y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente para poder resistir al enemigo y que huya de nosotros. Entonces, pues tenemos que seguir buscando esa llenura del Espíritu Santo para que nos vaya purificando nuestro corazón y pedirle revelación que hay más adentro de nuestro interior que uno no recuerda, como dices, del pasado, ¿verdad? De cuando es uno niño. Entonces, ir pidiéndole al Espíritu Santo esa revelación para que a través de esa revelación nosotros vayamos entregando a nuestro Padre y Él pueda ir, Él nos va, no pueda, Él nos va a ir sanando nuestro interior. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Elba. Adelante, Marfelia. Perdón. Buenos días. Gracias, Daily. Y pues bueno, la verdad, con lo que comentas sobre el tema de lo que hablamos, de cuidar de nuestra lengua, yo honestamente, vaya, lo viví mucho, o lo sigo viviendo, pero hoy de una manera diferente, ¿no?
en el momento de estar viviendo en estos días más complicados de nuestro matrimonio, del proceso. Yo, tiempo después, cuando vives o buscas esa restauración, lo que más costó fueron las palabras que yo hablé, que yo dije, estando enojada, estando herida, porque dije muchas cosas que después yo recordaba y decía, ¿cómo pude haber dicho eso? O sea, ¿cómo, por qué lo dije? ¿Por qué lo hablé? Y me pesaba tanto porque lastimaron mucho a mi esposo. O sea, y yo decía, ¿por qué? Entonces ahora, y en la palabra siempre me decía, o como dicen por ahí, me salía, yo soy tu abogado, y así como quédate quieta y quédate quieta, pero estaba tan enojada, o sea, no era yo, y así, pero digo, porque hoy entiendo que la lucha no se termina, o sea, al final, aunque sean familias restauradas y todo así, seguimos constante, o sea, sigue constante en la oración, me sigue diciendo siempre Dios, ¿no? Porque seguimos en esa búsqueda de estar siempre bien. Pero la lengua, o sea, es como, pero hoy ya lo hago diferente, ¿no? Ya es como guarda silencio, espera, responde con amor, y pues esa soy yo, ¿no? Y sí, de verdad, la lengua no ayuda mucho cuando no tenemos ese control, ese autocontrol, ese dominio propio. Sí, así es. Eso es dominio propio, pero el dominio propio, fíjate que si le pedimos a Dios ayuda, Él nos ayuda. Te digo porque pues yo pasé por ahí y pues sí, le pedí dominio propio a Dios, incluso le dije, Señor, aleja esas palabras de mi boca, mi boca solo saca palabra de bendición y no de maldición, y le pedí mucho a Dios que me ayudara, y me di cuenta que de repente así, fíjate que el Espíritu Santo me recordó, porque me acuerdo que andaba haciendo mi comida, y se me vino a la mente, ¿desde cuándo dejé de hablar palabras hirientes? ¿Desde cuándo dejé de maldecir? O sea, Dios fue el que quitó todo eso, pero yo se lo pedí, yo le pedí ayuda. Entonces es bien importante pedirle ayuda a Dios, incluso de los pensamientos que a veces batallamos para nuestros esposos, porque es bien difícil enojarte con tu esposo y no sentir nada, ¿verdad? Entonces es bien importante que debemos de pedirle ayuda a Dios, incluso a los esposos, a la esposa, cuando a veces también lo ofende, ¿verdad? O sea, todo es viceversa, todo es Dios nos habla a uno, ya sea el hombre o la mujer. En este caso, pues la mayoría somos mujeres aquí, pero también hay hombres que también ponen, pues ahora sí de su parte, ponen un pie sobre la brecha y también hacen lo que les corresponde, porque así debe de ser. Cada uno nos habla diferente y Dios hace la obra incluso podemos aplicar nuestra vida de la misma forma, ¿verdad? Vamos a hacer una oración modelo y para ya despedirnos, ¿sale? Dice, Padre Celestial, reconozco delante de ti que mi boca no ha sido usada por tu espíritu para hablar vida, sino muerte. Te pido que me perdones por todas las maldiciones que he pronunciado y activado sobre mi vida, familia y matrimonio. Con la autoridad que me diste, hoy cancelo esas maldiciones y te ruego que me des dominio propio para que ninguna palabra corrompida salga jamás de mi boca. Te suplico que gobiernes mi vida. Te entrego el control absoluto y total. Entiendo que en mi vida hay milagros que están esperando ser llamados a la existencia por los dichos de mi boca. Te pido que sanes mis heridas que dan origen a muchas reacciones indeseadas. Dame dominio para responder con paz y armonía. Cuando mi cónyuge está alterado, líbrame de ofenderte con mis palabras y expresiones. Hoy imploro tu perdón por haber maltratado a mi pareja con expresiones negativas y denigrantes. En muchas oportunidades incluso me he mantenido en silencio para demostrar mi desconformidad. Te pido que nos enseñes a comunicarnos en amor, a hablar palabras de vida constantemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es. Amén. Gracias, Daily. Amén. Amén. Amén, Daily, Gracias, muchas Daily. gracias. Muchas Bonito día gracias. todos. Bonito día. Gracias. Buenos días, bendiciones. Bonito fin de semana. Ánimo.